Segundo trimestre de primero de la ESO de Geografía e Historia. Hoy vamos a abarcar los siguientes temas: los paisajes de la Tierra, el atlas de los continentes, el estudio físico de España y la Comunidad Valenciana, y tras una breve introducción a la historia, vamos a tratar la prehistoria. Así que vamos a ello. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tenemos paisajes tan distintos en el mundo? Desde las frías montañas nevadas hasta las playas tropicales, cada rincón de la Tierra es un pedacito de historia y geografía. Hoy nos vamos a lanzar a explorar esos paisajes y también a descubrir un poco de la historia de nuestra comunidad. Veremos los paisajes naturales y cómo los humanos los han transformado. Conoceremos los continentes, la geografía de España y la Comunidad Valenciana. Y daremos un salto a la prehistoria. Así que vamos con ello. Los paisajes de la Tierra. Vamos a empezar con una distinción básica entre el paisaje natural y el paisaje transformado. El paisaje natural es aquel cuyas áreas no han sido modificadas por el ser humano. Por ejemplo, las selvas, las montañas, los desiertos. Por ende, el paisaje transformado es en el que sí ha habido una intervención humana, como por ejemplo las ciudades, las áreas agrícolas y los parques industriales. Tipos de paisajes naturales. Por una parte, tenemos la selva tropical, que tiene un clima húmedo, árboles altos, biodiversidad. Por ejemplo, tenemos el Amazonas, que por él solo produce el 20% del oxígeno del planeta. Así que si estás respirando, dale gracias a los árboles. También tenemos la sabana, con una hierba alta, pocos árboles, clima seco. Las sabanas africanas son el hogar de animales como los elefantes y los leones. Luego tenemos el desierto. Mucha arena, poca agua y temperaturas extremas, como por ejemplo el Sáhara. Y de ahí nos sirve buscar la sombra, que no hay. También tenemos el paisaje mediterráneo, con una vegetación de matorrales, inviernos suaves, veranos secos, por ejemplo España, Italia, Grecia. Luego vamos por el paisaje oceánico, que es un clima suave pero llueve mucho. Luego vamos con el paisaje continental, con temperaturas extremas, veranos muy cálidos e inviernos muy fríos, por ejemplo las estepas rusas. Y acabamos con los paisajes fríos, que son las tundras, las taigas y los glaciares. Continuamos con el siguiente tema, el atlas de los continentes. Esas grandes masas de tierra que compartimos. Cada uno tiene su propio estilo y carácter. Empezando por África, con una diversidad de paisajes, como desiertos del Sahara por ejemplo, selvas como la del Congo o sabanas como el Serengeti. Pasamos por Asia, que es el continente más grande y con la mayor variedad de climas y culturas, desde Siberia hasta el Himalaya. Luego vamos por América, separada entre América del Norte, Central y del Sur. Continuamos con Europa, con climas variados, montañas como los Alpes y costas como la Mediterránea y la Atlántica. Aunque es pequeño, Europa tiene más de 50 países. Pasamos por Oceanía, que es un conjunto de islas con clima variado. Ahí se encuentra la Gran Barrera de Coral. Y terminamos con la Antártida, que es hielo y más hielo. Bien, ahora que ya conocemos los continentes y algunos de los paisajes naturales más increíbles del planeta, nos vamos a acercar a casa. España tiene un relieve y una red de ríos muy variada, desde altas mesetas hasta profundas costas y cordilleras. Vamos a ver cómo se organiza todo esto, empezando por la meseta central, que se encuentra en el corazón de la península, la protagonista de nuestro relieve. Imagina una gran mesa elevada a más de 600 metros de altitud sobre el nivel del mar. La meseta se extiende por casi todo el centro de España y está dividida en dos partes: la submeseta norte, que es la más alta, surcada por el río Duero, y la submeseta sur, con el Tajo y el Guadiana como principales ríos. La rodean varios sistemas montañosos: el sistema central, que divide la meseta en dos, con picos como el del Peñalara, y los montes de Toledo, que separan las cuencas del Tajo y del Guadiana. ¿Sabías que la Sierra de Guadarrama, al norte de Madrid, se usa mucho para grabar películas de fantasía por su paisaje montañoso tan peculiar? Pues bien, ahora vámonos un poquito más fuera de la meseta. A su alrededor se alzan grandes cordilleras que actúan como barreras naturales, y fuera de ella tenemos algunos de los relieves más espectaculares de toda España, como por ejemplo los Pirineos, la Cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico y la Cordillera Bética. Ahora pasamos al agua. Los ríos son como las venas de un país. En España, los ríos están organizados en tres grandes vertientes: la Cantábrica, la Mediterránea y la Atlántica. La Cantábrica tiene unos ríos cortos y caudalosos y con fuerte pendiente, como por ejemplo el Leo y el Nervión.
La Mediterránea tiene ríos más largos y con régimen irregular, con un caudal que va variando según la estación, como por ejemplo el Ebro, que es el río más caudaloso de España, el Júcar y el Segura. El Ebro forma un precioso delta en su desembocadura, que es el hogar de muchas especies de aves. Por otro lado tenemos la vertiente atlántica, con ríos largos, con muchos afluentes y un caudal más regular. Como ejemplos tenemos el Duero, el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir, que este último atraviesa Sevilla y es navegable en gran parte de su curso, algo que usaron los fenicios y romanos hace siglos. Así que la próxima vez que viajes por España, fíjate en el paisaje, verás que cada zona cuenta con una historia diferente y forma parte de un puzzle geológico único en Europa. Ahora vamos a acercarnos un poco más a la Comunidad Valenciana, un territorio con paisajes muy variados, desde montañas y valles hasta playas y humedales, todo en un espacio relativamente pequeño. Vamos a ver cómo se organiza el relieve y qué paisajes encontramos en la Comunidad Valenciana. Empecemos con el relieve. En el norte y el interior predominan las montañas y las sierras. Por ejemplo, el sistema ibérico, que llega hasta el norte de Castellón con montañas como la Sierra de Espadán. La Sierra de Espadán es famosa por sus alcornocales, que son los árboles que producen corcho y son muy raros en esta región. A medida que nos movemos hacia el sur y el este, las montañas se suavizan, dejando paso a valles y tierras más bajas. Pero también hay sistemas en el interior, con montañas como por ejemplo la Sierra Calderona, que está cerca de Valencia. También hay valles en el interior de Alicante, como el Valle de Albaida. Finalmente al este tenemos las costas, que se extienden a lo largo de casi 500 kilómetros. La costa valenciana no solo es playa, también tiene acantilados impresionantes como los del Cabo de San Antonio en Alicante o por ejemplo Serra Gelada, aquí en Benidorm. Pasamos a la Agüita. Aunque en esta región los ríos no son tan largos como en otras partes de España, sí que juegan un papel importante. Por ejemplo tenemos el río Turia, que nace en la Sierra de Albarracín y atraviesa Valencia. ¿Sabías que el Turia fue desviado después de la Gran Riada de 1957? Hoy en día, el antiguo cauce es un jardín enorme que recorre la ciudad de Valencia. Luego tenemos el río Júcar, que es más largo y caudaloso que el Turia. Pasa por Albacete, Valencia y desemboca en Cullera. Además de los ríos, la Comunidad Valenciana cuenta con humedales y lagunas costeras únicas, como la Albufera, que está a pocos kilómetros al sur de Valencia. La Albufera no solo es famosa por su belleza natural, también es el lugar de origen de la auténtica paella valenciana. La Comunidad Valenciana tiene un clima mediterráneo típico, con veranos cálidos y secos, inviernos suaves y escasa lluvia. Este clima crea paisajes característicos, campos de naranjos y almendros, así como vegetación adaptada a la sequía, como los matorrales y pinares. Y por supuesto, en las montañas más altas de Castellón y Alicante encontramos bosques más densos y frondosos. En resumen, la Comunidad Valenciana es una región de contrastes, desde altas montañas y ríos serpenteantes hasta costas soleadas y humedales únicos. Un mosaico de paisajes en tan solo unos kilómetros, como aquel que dice. Ahora vamos a dejar de un lado la geografía y vamos a centrarnos en la historia. Cuando hablamos de historia, hablamos de estudiar el pasado para entender nuestro presente. Pero ¿cómo hacen los historiadores su trabajo? El historiador es como un detective del pasado. Utiliza pistas y evidencias para reconstruir lo que sucedió hace cientos o miles de años. Una de sus misiones es recolectar fuentes, que pueden ser documentos antiguos, inscripciones, pinturas o incluso vasijas rotas. También analizan documentos, los examinan y los comparan para buscar patrones. También se dedican a excavar restos. Hay veces que hay que ensuciarse las manos. La historia está organizada en 5 grandes etapas, llamadas edades. Por un lado tenemos la prehistoria, que es la época antes de la escritura. Luego la Edad Antigua, que consta de las primeras civilizaciones como la egipcia, la griega y la romana. Luego tenemos la Edad Media, con castillos, caballos y feudos. Pasamos por la Edad Moderna, con descubrimientos y revoluciones, del siglo XV al XVIII. Y acabamos con la Edad Actual, la Edad Contemporánea, que es desde la Revolución Francesa hasta hoy. Y ahí lo tienes, cada edad representa un capítulo de la gran historia de la humanidad. Pero recuerda, cada etapa tiene muchos misterios que los historiadores siguen descubriendo. Y ahora nos centramos en la prehistoria. La prehistoria es el periodo más antiguo de la humanidad, cuando no existía la escritura. Se divide en 3 grandes etapas, el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales.
Vamos a ver cómo vivían nuestros antepasados en cada una de ellas. En el Paleolítico nuestros antepasados eran nómadas, se movían de un lugar a otro buscando comida, cazando animales y recolectando frutos. Usaban herramientas de piedra y hueso y se refugiaban en cuevas o construían chozas simples. El arte era muy importante y lo podemos ver en las pinturas que dejaron en las paredes de las cuevas. Dibujaban bisontes, ciervos y escenas de caza. ¿Sabías que las pinturas rupestres se encuentran en lugares muy difíciles de acceder? Puede que fueran parte de rituales o creencias mágicas. Luego llegó el Neolítico y todo cambió. Las personas empezaron a cultivar la tierra y a domesticar animales. De ser nómadas pasaron a ser sedentarios. Cultivaban cereales como trigo y cebada, criaban animales como ovejas y cabras, aprendieron a construir casas más permanentes con barro y piedra, y esto dio lugar a los primeros poblados, que fueron la base de las futuras ciudades. Además, en el Neolítico comenzaron a fabricar cerámica, que usaban para almacenar alimentos. Ya después llegó la edad de los metales, que ¿qué tiene de especial? Pues que el ser humano aprendió a trabajar el metal. Primero usaron el cobre, luego el bronce, que es una aleación de cobre y estaño, y finalmente el hierro, que es mucho más duro. Con el metal llegaron las primeras rutas de comercio. El comercio y la producción de metal impulsaron la creación de asentamientos más grandes y complejos. Y el resto es historia. Pero antes vamos a centrarnos en cómo fue la prehistoria en nuestro territorio. En España, uno de los yacimientos más importantes es Atapuerca, en Burgos, donde se han encontrado restos humanos de más de 1 millón de años. Y en la Comunidad Valenciana tenemos el famoso arte levantino, con pinturas rupestres de figuras humanas cazando y danzando. Estas pinturas son patrimonio de la humanidad y reflejan la vida de las comunidades que habitaban esta región hace miles de años. Así que la prehistoria no es solo una etapa lejana en el tiempo, sino que dejó huellas muy claras en nuestra tierra. Y con esto cerramos el capítulo de hoy, que viene bastante cargado de información. Así que nos vemos pronto. Chao.